Migrante, persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él temporal o definitivamente. A lo largo de los años, la migración se ha venido presentando desde mediados del siglo XIX, cuando indígenas y campesinos venían a trabajar a los campos agrícolas de café y plátano. Trabajaban por temporadas y después regresaban a sus lugares de origen. Años después, en una segunda etapa, a finales del siglo XX, de los 70s hasta los 90s, esta migración obedecía principalmente a crisis económicas y políticas. Pero fue a finales de los 80s, cuando una vez que culminaron los conflictos armados en Nicaragua, Guatemala, cuando empieza la migración laboral económica de Centroamérica, en donde no solo venían a los campos agrícolas del sureste mexicano, sino que emigraban más al norte de México con la idea de llegar como destino final a la Unión Americana. En Claro y a Fondo trataremos de hacer una pequeña radiografía de esta gran problemática que ha tomado auge en los últimos meses con la migración masiva de centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Nos enfocaremos principalmente en las caravanas que viajan a bordo del tren, también conocida como la Bestia. Para esta entrega de Claro y a Fondo nos apoyamos con información que el investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Omar Lizárraga, ha recabado en los últimos años con la intención de publicar un libro que nos habla de la migración de centroamericanos en su tránsito por Sinaloa. Esta investigación, pues queremos conocer de dónde vienen, hacia dónde van, queremos conocer su perfil socioeconómico, demográfico y los abusos o los delitos de las que son víctimas y en qué entidades de la República. Creo que en un par de semanas ya será publicado, actualmente está en imprenta. ¿Cómo se llama? Se llama El Tren de los Sueños, movilidad de ciudadanos centroamericanos en tránsito por Sinaloa, editado por la UAS y Plaza y Valdés. México es un país de origen, de destino y de tránsito para los migrantes. Estamos en una era donde se presentan migraciones internacionales. En el mundo hay poco más de 7,000 millones de habitantes. De esa población, 258 millones eran migrantes que vivían fuera de sus países de origen y que representa el 3.5% del total de la población mundial. 68 millones son personas desplazadas por diversas cuestiones como la violencia, conflictos armados y la pobreza. La verdad que ya estas son segunda vez que vengo para acá, para arriba, buscando por la frontera, porque la verdad que la inseguridad de nuestros países ya es suficiente grave. Ya que el pueblo emigra, la gente sale porque no aguanta la pobreza, la inseguridad de los mismos presidentes, la policía lo está agarrando a uno a veces sin hacer nada. Todo el mundo se queja del presidente, pero es que ya estamos cansados. La gente pobre ya no podemos ya vivir ahí. Bueno, el problema que tenemos en Nicaragua, no tenemos problemas casi de delincuencia, el problema es la moneda, que nosotros manejamos el Córdoba y es un poco difícil la situación con siempre el sistema de la pobreza, ¿verdad? Pues de hecho nosotros los que hemos vivido en Estados Unidos pues casi no los hallamos ya en nuestros países y siempre de una u otra forma queremos tratar de volver a los Estados Unidos, pero no los salimos de Nicaragua, casi la mayoría de los nicaragüenses no los salimos por otro problema, no tenemos problemas de tanta corrupción ni nada de eso. Siempre existe, ¿me entiendes? Gente mala también, porque existe en todos lugares, pero no los salimos por otro problema. Yo salí de mi país por el motivo de que no hay trabajo, bueno, ¿cómo les digo? No hay nada en mi país, pues hay mucha delincuencia, mucha matanza. Entonces, ¿qué hace el presidente? ¿Qué hace que uno salga de su país para migrar y poder buscar una nueva vida y poder ahí, ¿va? Poder sobrevivir de todo, ¿va? Para no estar sufriendo tanto en su país y aquí puede buscar una nueva vida? Vamos de pasada y simplemente la razón y el motivo por la cual abandonamos nuestros países o nuestros padres, nuestras familias, es porque el cuento que tal vez muchos ya lo saben, pues, lo que son las pandillas, los impuestos de guerra, las extorsiones. Incluso yo fui uno de los sobrevivientes de un caso, pues, donde me quemaron mi casa, estando mi mujer, mis 2 hijas. Algo que no me deseo ni recordar, pues, la verdad le digo. Y esa es la razón, pues, por la cual a veces uno abandona nuestro país y sale a
tal vez a dar lástima, por decirlo así, como dicen aquí en México. Según datos de la COMAR, Comisión Mexicana de Asistencia para Refugiados en México, en el año 2013 se presentaron 1.296 solicitudes de refugio, cifra que creció de manera exorbitante al 2018, donde se tiene registro de casi 30.000 solicitudes de refugio en el país. Actualmente existen al menos 25 millones de personas en calidad de refugiados en el mundo. Sí, en el año 2013 había 1.296 solicitudes de refugio, principalmente centroamericanos. En el año 2018 el número de solicitudes de refugio creció a 30.000. O sea, y cada año desde 2013 hasta 2018 ha tenido un crecimiento de hasta del 100%, ¿no? Entonces, se ha disparado la migración de centroamericanos que salen por la violencia. Pero ¿cómo es que salen de sus países los centroamericanos y llegan hasta la frontera? Bueno, pues entran a México de manera irregular por el río Suchiate. Se ponen en manos de traficantes de personas o mejor conocidos como polleros. Una vez que logran cruzar la frontera sur de México, abordan la Bestia en Chiapas. Después van hasta Lechería, en el Estado de México, y ahí se dividen las rutas. Pueden elegir la ruta del Golfo o la del Pacífico. En la ruta del Golfo entran por Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas para llegar hasta Texas. Esta es la más corta, pero la más peligrosa. Supuestamente por el peligro. Es más peligrosa esa frontera, entonces ya todo el mundo tiene miedo, todo el mundo viene por acá. Está agarrando por ejemplo por esta frontera. Pues ya la frontera ya de Tamaulipas, supuestamente ya casi nadie trajina por ahí porque supuestamente es muy peligroso. Mucha violencia y ya todo el mundo tiene miedo de tirarse por ahí. Es rara la persona que va por ahí. La ruta del Pacífico es hacia Nayarit, Sinaloa, Sonora hasta llegar a Baja California y después cruzar a los Estados Unidos por el estado de California. Es la ruta más larga, incluso el doble de la ruta del Golfo, pero la consideran menos violenta que la primera. Aun cuando tardan el doble de tiempo, prefieren venirse por esta ruta porque la consideran más segura. Los puntos donde reciben asistencia casi siempre antes de llegar a Mazatlán son Guadalajara y Nayarit, que en horas se terminan siendo entre 12 o 24 horas donde reciben el último plato de comida. En promedio llevan un día sin comer la mayoría. O sea, el tren no para en un día, o en cuanto para digamos, en pequeños lapsos que hace, no tienen asistencia. Cerca del 70% declara haber sido víctima de algún delito en México, robo con violencia, extorsiones, violaciones, secuestros por parte tanto de delincuentes como de cuerpos policiales. No, pues lo que pasa es que yo traía todas mis cosas para poder llegar a Estados Unidos, pues, a donde está mi hijo, y pues resulta que en Tepic, pues me bajaron todo lo que traía, pues, me salieron con una navaja y una pistola, pero pues gracias a Dios estoy con vida. Estamos en Sinaloa, pues, donde corremos también mucho peligro, pues. Incluso nos secuestran, nos asaltan, nos quitan todo lo que llevamos. Pues los garroteros nomás en ciertos lugares aquí como en Celaya, Irapuato, desde el DF para acá hasta aquí hasta Tepic. Necesito una colaboración con ustedes. Sí los dice. ¿Cuál es? Necesito de que se mochen con tanto para llevarlos a Tierra Blanca. ¿Cómo va a poner a creer si uno viene pidiendo en el camino y hay gente que desajusta su dinero por comprar sus cositas en su casa, por dárselo a uno, y que ellos vengan y que se lo quita a uno? Eso no está malo, pues. Es un abuso. La delincuencia común, delincuencia organizada, pero también las policías de los tres órdenes de gobierno, policías municipales, estatales y federales, que pues abusan de su condición de vulnerables para sacar ventaja de ellos. Uno de los casos más lamentables de los que se tiene registro es un asesinato a un migrante que viajaba a bordo de la Bestia, cuando en su paso por el municipio de El Rosario, Sinaloa, algunos jóvenes inconscientes lanzaron piedras en contra de los viajeros, logrando impactar en la cabeza de un migrante, quitándole la vida.
Estos son los testimonios de las personas que viajaban con él. Y se escucharon así las piedras que pegaban fuerte en el vagón, y entonces en un momento miré que él solo cayó así, mira, se fue así. Eso como que todo quedó así, a la par mío así, y ya yo lo miré así y le hablé, ¡ey perro, le digo, como si hablamos nosotros, tú sabes, ¡ey perro, qué onda carnal! Le digo, y él, yo no hablo nada, ¿me entiendes? Y nomás quedó él así. Nosotros lo bajamos, mira, que punchábamos el tren y todo eso, para tener un poco, corríamos a los ranchos a pedir ayuda, y la gente, no mirábamos gente, nadie respondía, ¿entiendes? Algo así, un ratito a otro, un segundo a otro, ¿entiendes? Fue como la vida de él así se quedó. Nadie se lo esperaba, ni nosotros mismos, nadie, tú sabes, eso a cualquiera le pudo haber pasado, los que venimos arriba también. Todos los agachamos en la góndola y el Tijuana quedó ahí acostado, pero yo pensé que él se había quedado por las piedras, que no le pegaran más. No, los demás se bajaron para la góndola, para abajo, a querer parar el tren. Y yo fui a tocarlo a él y él ya tenía una gran herida en la cabeza. Ya él ya no podía, ya no respondía, ahí nomás quedó. Todavía seguía respirando. En una gasolinera lo iban a un cruce, que había una gasolinera. El nombre no me acuerdo cómo dijo la operadora del 911. Que ahí lo iban a esperar, pero de ahí cuando paramos el tren y los maquinistas tenían orden de que lo trajeran hasta aquí. Alrededor de 400,000 migrantes entran a México para seguir su viaje al sueño americano. La mitad detenidos en la frontera sur, el 30% son deportados de territorio americano y se estima que 2 de cada 10 logran su objetivo de llegar a los Estados Unidos siendo víctimas de discriminación. A manera de rumor se dice que son víctimas de tráfico de órganos. Los secuestran y aparecen cuerpos sin los órganos, sin embargo ante la autoridad aún no existe una carpeta de investigación. Pero ¿quién lo va a denunciar? Los migrantes temen hacerlo por miedo a ser deportados. Los secuestran, los torturan con la intención de obtener algún dinero de los familiares que los migrantes tienen en el extranjero. Por eso muchos viajan sin identificación ni teléfono. Abusos por parte de policías, extorsiones, señalan incluso que algunos elementos están vinculados con el crimen organizado y participan en los secuestros, encontrándose Chiapas y Veracruz en primer y segundo lugar, teniendo a Sinaloa en un tercer lugar en este tipo de abusos y delitos. También se tienen datos de que los migrantes son utilizados como mulas cruzando cargamentos de droga por el desierto a los Estados Unidos, a cambio de una buena suma de dinero para poder empezar a hacer vida en el extranjero. Lo que sí es, digamos, vox populi entre los migrantes es que son utilizados como mulas en la frontera norte de México para cruzar cargamentos por el desierto, ¿no? A cambio de cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. Algo también que me han contado, ¿no? Que no lo hemos podido comprobar, pero que son víctimas de tráfico de órganos, ¿no? Que los secuestran y aparecen los cuerpos sin algunos órganos humanos y pues prácticamente es nulo, no hay carpeta de investigación, cuando esto es bien sabido entre los migrantes que entran a México y corren ese peligro. Una población vulnerable es la compuesta por menores de edad, algunos no acompañados, que viene a la alza. En el 2017 fueron detectados en México 8,000 menores guatemaltecos, sin contar los hondureños y salvadoreños. Se puede prestar para trata de blancas, secuestros, abusos o explotación laboral. Ha ido creciendo. En el año 2017 fueron detectados en territorio mexicano 8,000 menores tan solo guatemaltecos, sin contar los hondureños. En el modelo actual, los migrantes que viajan en pequeños grupos se exponen a muchos peligros. Este nuevo modelo de hacerlo de manera masiva con las caravanas es como un método de protección, pero esto se ha mediatizado tanto para bien como para mal. Algunos migrantes denunciaron que existen personas que aprovechan la necesidad para hacerse de recursos, líderes de caravanas, guardias de ferrocarriles de México y policías que les piden dinero a cambio de un mejor porvenir o simplemente a cambio de su seguridad. Sí, este padre incluso tiene la primera caravana que él estaba organizando, les pedía 1,000 pesos y les daba un papel
para haciéndoles creer que ese papel viene con un permiso de parte de él para que migración no lo detenga, pero ese papel no es válido. Eso, o sea, él se ha enriquecido de eso, de la gente y de la gente inocente, principalmente de los que vienen por primera vez, ¿verdad? Se ha enriquecido y es el mismo padre que viene ahorita organizando la caravana. Y pues lamentablemente pues es malo eso, ¿verdad? Porque la gente pues que viene con esperanza con sus hijos de que llegando a la frontera les van a dar asilo. La ley de los niños no la han quitado, todavía está, no la han quitado, pero casi a un 30% de los niños con sus padres los están regresando de nuevo otra vez para atrás. Pero no todo es malo, afortunadamente, también hay gente buena. Hay personas que están limpiando la cara de México, que brindan atención, cobijo y comida a los migrantes en su paso por el país. Es Mazatlán uno de los lugares en donde el tren se detiene. Los trampas aprovechan para acudir a la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Salvador Allende. Se tenía primero la inquietud con Fray Rafael Zúñiga en aquel tiempo, en el 2004, que empezó con un grupo de gentes de aquí, de voluntarios o parroquianos, a ir a llevar comidas allá a las vías del tren. Pero esa misma necesidad, al ver pues, la necesidad de los migrantes, el mismo fraile hace petición aquí a la comunidad de los religiosos para construir un pequeño comedor para darles o brindarles comida a los migrantes, tal que fue aprobado. Fue aprobado y pues es como nace lo que es el comedor franciscano para migrantes y es así como inicia ya. Empieza a tener un poco más de auge y es así como se ha estado trabajando desde aquel entonces. Mira, pues se le da el servicio de ropa, lavandería, ellos pueden lavar su ropa, pues, el servicio de duchas, comida, corte de pelo, pues lo que es entrega de mochilas, de calzado cuando se hay. Más que nada, todo es de acuerdo a las donaciones de lo que la gente nos da a nosotros. El DIF nos apoya mensualmente con una despensa. Tenemos un grupo de hermanas servidoras de la OFS, que ellas también nos hacen su donación. Ellas por lo regular es cada semana. Ellas son las que nos apoyan, son nuestro brazo fuerte. Bueno, uno de los objetivos que más que nada por lo que estábamos trabajando es ese vínculo entre lo que es intervención, lo que es asistencia humanitaria, el comedor e investigación científica. O sea, el detectar ciertos casos, el ver qué necesidades están teniendo, cómo están viviendo la experiencia. Bueno, ¿cuál es su experiencia de viajar en esta ruta? ¿Qué es lo que están sufriendo? ¿Qué es lo que les está dando el apoyo para seguir adelante? ¿Qué necesidades están requiriendo, tanto médicas, psicológicas, alimentarias principalmente? Y en base a eso crear estrategias de apoyo. Aparte de comida, también les brindan atención médica. Lo que más vemos aquí son infecciones de todo tipo y traumatismos, lesiones pues, de todo tipo. Ellos los asaltan mucho en los trenes o se golpean y necesitamos pues, tener el recurso de la sociedad, nomás que no saben. Donde hemos ido hemos obtenido respuesta, en unos más que con otros, pero seguimos necesitando un buen apoyo. ¿Qué es lo que más se requiere? Antibióticos de todo tipo, locales, inyectados, tomados, sintomáticos, analgésicos, en fin, todo lo que corresponde a infecciones agudas y problemas de lesión. Otro lugar donde se les brinda alimento y se les permite pernoctar máximo 2 días es en Cáritas, ubicado en la colonia Francisco Villa. Bueno, pues aquí Cáritas, el apoyo que le brinda al migrante es el de dar alimentación y hospedaje. El hospedaje consta en darles el alojamiento por 1 o 2 noches de acuerdo a las necesidades. Cuando nosotros vemos que el migrante trae otro tipo de problemas, por ejemplo de salud, pues a él se le deja un poquito más tiempo porque también se le da la asistencia médica y se les da ropa, se les da alimento. En un mes hemos atendido como 150 migrantes
varía la cantidad, a veces tenemos 5, a veces 15, a veces 20. Por fortuna, México fue elegido como el país presidente de una Comisión Nacional de Asistencia para Refugiados compuesta por México, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, con la intención de resolver conflictos con los refugiados. El pasado 6 de febrero, México fue elegido con 4 votos a favor como primer presidente pro tempore del Marco Integral de Respuestas para la Protección y Soluciones. Actualmente, cerca de 12,000 centroamericanos que viajan en distintas caravanas se encuentran legalmente en México, luego de que el gobierno les ha entregado visas humanitarias por un año que les permite transitar libremente por el país, trabajar y acceder a educación y servicios médicos. En este Pacto Global de la Migración, lo que buscan los Estados miembros es acabar con la migración irregular. ¿Qué es esto? Que los migrantes puedan transitar por países como México con un documento migratorio, una visa humanitaria, y que no sean expuestos a todos estos peligros viajando de manera clandestina, sino que con ese documento puedan tomar un autobús, elegir el medio de transporte que ellos prefieran y no tengan que esconderse, ¿no? Nos están dando papeles a nosotros aquí, porque nos están dando papeles con el nuevo presidente que hay, López Obrador. Yo los quiero mucho ese señor porque es una buena persona, para mí es una buena persona López, y él nos ha abierto puertas a nosotros los inmigrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos. Para mí es una linda persona López Obrador. ¿Le están dando unos permisos, no? Sí, los da para 1 año y para 4 años aquí. Es más fácil arreglarla en la Ciudad de México, ahí te sale más rápido. Y creo que voy a ir a recoger los documentos. Me ha parado hasta migración, me han parado y me los encontré aquí en Mazatlán, pero no me quisieron llevar. No, más bien me invitaron un agua y un hot dog. Dijeron que no estaban agarrando gente aquí. ¿Verdad? Te echaron la mano. Sí, yo estaba en un Oxxo y me los encontré. Ajá. Me dijeron no te corras porque no. De hecho, pues ando una camisa ahí, unas inscripciones de aquí de México. Pero México, la gente es bien linda aquí en México. Y los mexicanos son unas buenas personas y yo no tengo nada que quejarme de nada. Fue a finales de 2018 cuando se presentaron las caravanas que alcanzaron hasta 7,000 en número de migrantes. Algunos regresaron a su país de origen al ver que no podían cruzar la frontera. Otros lograron pasar, unos más se establecieron ahí en la frontera. De hecho, muchos están pensando seriamente quedarse a buscar trabajo y vivir de manera permanente en México. Mi mamá, que es lo que más amo, después de que tenía mis hijas, que era lo que más amaba, mi mujer, mi casa. Ya ahora ya no tengo un hogar, no tengo familia más que mi madre nomás, que vive allá. Y esa es la razón por la cual yo abandoné el país, pero luchar por sacarla adelante a ella, sacarla de ese país también. Tal vez quererme quedar aquí en México. Siento que México también está bonito. Y México es de todos, pues. La verdad les digo, el país está bien diferente de nuestro país. A pesar aquí es Sinaloa. Sinaloa es Sinaloa, aquí en la China, donde sea, ¿me entiendes? Pero no compara. Miles ya están asentados en México. Hay un mito urbano que dicen que los migrantes vendrán a quitar los empleos a la población local, pero hasta la fecha no hay nada oficial que compruebe estos rumores, sino al contrario, se dice que dan empleo. En México todavía no hay evidencia, no hay estudios académicos, científicos serios que comprueben esto. En Estados Unidos también los grupos más conservadores han dicho este discurso desde siempre, ¿no? Y se han publicado estudios recientemente que comprueban lo contrario, ¿no? Que los migrantes, en vez de quitar empleos a la población estadounidense, sucede lo contrario, que dan empleos a la población de Estados Unidos. Si usted ve a estas personas en los semáforos, créame que tienen una gran necesidad. Ellos no salen de su país por gusto, dejan atrás familia y a veces hasta negocios. Está bien cabrón esto. Nosotros no andamos aquí porque queremos, sino porque tenemos una gran necesidad. Tal vez el hambre ya los tiene obligados. No es porque a veces dice mucha gente, no, es que... Y sí, es que vemos muchos hondureños que
los pasamos a veces de la confianza que nos dan. Pero no todos somos así y a veces digo yo, pero es que a veces el hambre es grande. La necesidad de comer, de estar en una vida mejor es grande. Porque si uno cuando viene por acá, pues, sí que a veces se para el tren y mira un palito de yuca, uno se para, la arranca y se la come así cruda, así como el hambre los trae acosados. Es paradójico que los mexicanos discriminen a los migrantes cuando somos uno de los principales países con mayor número de personas que migran a los Estados Unidos. La migración centroamericana en su tránsito por México podría ser un círculo vicioso originado por la violencia, la pobreza, la migración, otra vez violencia, le sigue la deportación y regresan la pobreza y más violencia en sus países y así sus vidas con un círculo vicioso que no termina jamás. No habrá una solución definitiva hasta que las propias autoridades de sus países de origen no hagan algo por remediar la situación de violencia y crisis económica en la que viven. Soy Omar Lizárraga y nos vemos en la próxima entrega de Claro y a Fondo.